¿Qué tal? Bienvenidos a ¿De qué se habla? Una de las peores crisis económicas de la historia la estamos viviendo por estos días. Podemos decir que es una crisis que no ha perdonado ni a ricos ni a pobres. Empresarios que lo perdieron todo, cientos de trabajadores que han perdido sus puestos laborales y emprendedores que tuvieron que prescindir de sus propuestas. Una crisis que en principio no tiene un horizonte próximo para guardar una esperanza, ya nos dirán los expertos invitados. Además que nos permita seguir adelante, que nos dé esa motivación para ver qué va a pasar este 2022. De esto es de lo que hablaremos en De qué se habla y de lo que se habla, por supuesto, en Colombia. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y también para profundizar en este tema, pues me acompañan en estudio Juana Telles. Ella es economista, jefe del BBVA, magíster y doctora en economía, autora de publicaciones en revistas especializadas y también columnista en diferentes medios de comunicación. Muy buenas noches, Juana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. También en nuestra mesa redonda nos acompaña Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Muy buenas noches, doctor Juan Daniel, ¿qué tal? Muy contento de acompañarte el día de hoy. Bueno, doctor Oviedo, usted que maneja las cifras, las encuestas, que está constantemente, digamos, en ese movimiento, la esperanza que tenemos para este 2022, ¿cuál es en medio de la incertidumbre que continúa y que parece no vamos a tener cambios? Bueno, en términos generales, cuando nosotros queremos hablar de lo que se plantea para el año 2022, pues recientemente el DANE ha presentado unos resultados en donde el crecimiento de la economía, es decir, los niveles de actividad económica ya han retomado niveles similares a los que teníamos antes de la pandemia. Tanto es así que cuando comparamos el valor agregado de la economía en 2021 contra 2019, en los 11 meses que hemos medido con mucha precisión, ya estamos viendo un crecimiento del 1,9%, que en esos tiempos de crisis que tú planteabas, pues es una noticia positiva. Sin embargo, una de las dificultades más importantes que está viendo la economía es que ese crecimiento viene acompañado de un rezago en el crecimiento del empleo. Empleo que es fundamental para la generación de ingresos, que a su vez está acentuado con otra dificultad y es el incremento de los precios. Recordemos que la inflación del año 2021 fue del 5,62%, empujada fundamentalmente por el componente de alimentos y arrendamientos, que son las divisiones de gasto o los rubros que pesan más, sobre todo en las clases pobres y vulnerables del país. Entonces, desde el punto de vista de reactivación económica, necesitamos que esos empleos que hace falta recuperar se visualicen en la economía y al mismo tiempo que los precios puedan retomar una senda de estabilidad para poder garantizar que ese balance entre ingresos y gastos pues permita que el país corrija esas importantes cifras en materia de crecimiento de pobreza que generó la pandemia en el año 2020. Doctor, brevemente me gustaría hacer como un listado, usted que maneja los datos y las cifras, ¿cuáles son los productos o las situaciones que más preocupan en este momento en cuanto a incrementos? Bueno, vamos a hacer algo muy simple. Si la inflación fue del 5,62%, algo que nosotros hemos venido socializando es que la mitad de esa inflación se debió a los alimentos. Y un poco más cuando sumamos los alimentos, no solo los que consumimos al interior del hogar, sino también los que consumimos fuera del hogar, que se vuelven recurrentes en un escenario de reactivación en la medida en que cuando retomamos la normalidad, volvemos a nuestros sitios de trabajo, comemos el famoso corrientazo, comemos una empanada y esos productos están teniendo una inflación muy importante. Recordemos, la mitad de la inflación está explicada por estos rubros de alimentación. Pero cuando vamos más allá a la desagregación de los datos, la carne de res, el pollo, los arrientos, junto con el corrientazo, 4 productos fundamentales para la supervivencia, llamémoslos así, de nuestra vida ciudadana, vuelven a explicar la mitad del comportamiento de la inflación. Entonces, el componente de alimentos está jugando un rol muy importante que afortunadamente en el resultado de 2021 se compensa por dos cosas. Primero, que la competencia de la telefonía móvil y el Internet
llevó a una reducción de los precios de casi un poco más del 10%, es decir, si un plan de telefonía móvil pagábamos 100.000 pesos, ahorita estamos pagando 90.000 pesos proporcionalmente, y adicionalmente tenemos que los días sin IVA tuvieron un efecto sobre el componente de prendas de vestir. Pero en ese momento los alimentos y los arrendamientos que se están reactivando en la medida en que se reactiva la economía pueden ser la preocupación más importante a la hora de explicar la inflación. Doctora Juana, pues con estos datos que nos entrega el director del DANE, ¿cómo poder hacerle entender a los ciudadanos exactamente qué es lo que está pasando con su bolsillo? Porque digamos que no logran entender, muchos no hacen digamos un presupuesto mensual, etcétera, sino que simplemente van a las galerías o a los lugares de mercado y sienten como, oye, esto está como más caro, ¿no? Van a comprar la papa, que es tal vez uno de los productos, ahora les vamos a mostrar exactamente un listado de cuáles son los productos que más se incrementaron en su precio y cuáles los que más bajaron, pero sí sienten como que, uy, no puedo hacer un ajiaco, está como muy costoso esto. ¿Cómo lograr, para hacer pedagogía un poco, que los ciudadanos entiendan qué es lo que está pasando en este momento en el mundo y especialmente en el país? Bueno, yo creo que ahí, adicional a lo que decía el director del DANE, yo creo que es muy importante que esto es un fenómeno global, ¿no? No es solamente, en el caso de Colombia hay un tema de alimentos muy importante, pero también estamos viendo la inflación creciendo en muchas partes del mundo. Yo quiero volver a una visión un poco más optimista, y es que Colombia se recuperó, se está recuperando relativamente rápido, y hay una recuperación fuerte de la demanda. Un poco lo que decía el director es, estamos viendo un aumento de la demanda, la gente está volviendo a consumir, pero la oferta no está creciendo al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Lo que ponemos en las estanterías no está creciendo al mismo tiempo, al mismo ritmo de lo que está creciendo la demanda. Y eso se está viendo a nivel global. Estamos viendo esta discusión todo el tiempo de que los buques no están llegando a Colombia, que los contenedores están parados, y eso es una realidad. Entonces hay un pedazo efectivamente de esa inflación que se está dando por este tipo de cosas, por eso faltan productos en las estanterías, se están demorando en llegar, estamos viendo que no se mueven los barcos a nivel internacional, estamos viendo a China que nos manda muchas cosas, que está parada en algunas ciudades porque son mucho menos tolerantes con el virus y con el coronavirus. Entonces, esas cosas las estamos sintiendo todos. Y cuando vamos a la tienda, que es lo que tú me preguntas, efectivamente, pues estamos viendo que las cosas están un poco más caras. Y dependiendo de cuánto yo gasto de mi presupuesto en comida, pues lo siento más o menos. Entonces, una persona de bajos ingresos en Colombia gasta mucho porcentaje o un porcentaje más grande de sus ingresos en comida, porque eso, digamos, es como su primera necesidad. Ellos tienen que gastar en comida, en arrendamiento, en cuidado un poco de sus niños, pero gastan muchísimo en alimentos. Entonces lo sienten en su bolsillo cuando, como decía el director del DANE, efectivamente la carne ha subido muchísimo y todas las proteínas han subido. Entonces esa sensación y eso que hemos dicho durante toda la vida, cuando no era Juan Daniel el director del DANE, que hablábamos de que la papa era muy importante, pero efectivamente es que hay muchos productos que se vuelven muy importantes en la canasta, sobre todo de las personas de menores ingresos. La papa, o el arroz, esos productos que estamos acostumbrados a comer los colombianos y que afectan los precios. Esa es la sensación que tienen. Hay algo que me preocupa y que no logro entender. ¿Por qué Colombia, siendo un país agrícola y siendo un país también ganadero, porque ustedes saben que muchas de las tierras en este momento están siendo utilizadas para eso, y quisiera saber si es que importamos, cuánto del alimento que llega a nuestro país es importado, porque no debería tener ese problema, digamos, en los precios, o es solamente un tema de insumos? Es un tema, para mí, el análisis es un tema de insumos. Recordemos que cuando nosotros hacemos un seguimiento de la oferta de fertilizantes y concentrados en el país, tenemos un componente mayoritario importado, es decir, el país produce fertilizantes y produce concentrados, pero no al nivel para poder satisfacer toda la demanda de los ganaderos y, por ejemplo, los productores de papa. Entonces, un elemento que también ha generado, en el caso particular de la papa, una dificultad, es que tuvimos un invierno muy fuerte. Y la forma de controlar, llamemos el ciclo productivo de la papa cuando hay mucha humedad, es a través de productos químicos y de fertilizantes que rápidamente están expuestos a lo que mencionaba Juana, el componente logístico internacional, es decir, el encarecimiento para que lleguen esos fertilizantes al país y la escasez en términos de la disponibilidad de esos fertilizantes, pues está llevando a que efectivamente los costos de producción de la leche, de la carne, de la papa estén muy caros. Y por otro lado, otras cosas muy importantes que le pegan
por dos vías. La primera, insumos, por ejemplo, el maíz y la torta de soya, que son insumos fundamentales para la alimentación del pollo. Y al mismo tiempo, pues el maíz y el trigo están encarecidos en los precios internacionales y por eso es que vemos también que el pan está muy caro en este momento en el país. Pues nosotros precisamente hemos preparado algunas cifras y algunos datos que usted precisamente nos ha entregado para entender un poco más lo que está sucediendo y vamos a pedir a nuestro equipo de producción que por favor nos lo ponche, porque empezamos con este gráfico, por ejemplo, del alza en los alimentos. En el 2021, la División de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una subida anual de 17,23%, la mayor subida desde el año 2016. También los alimentos que más subieron, y quiero que presten mucha atención a este gráfico, porque esto ocurrió apenas ahorita en diciembre y según el DANE, según su institución, la institución que usted dirige, pues la papa, y ya lo habíamos dicho, fue el alimento que más incrementó, 111%. Eso es un nivel, yo creo que nunca antes visto en las galerías y en los centros comerciales, en los supermercados. El aceite, por ejemplo, el aceite comestible, a los colombianos y en la gastronomía nos gustan muchísimo los fritos. Entonces, claro que afecta y por supuesto el corrientazo tiene mucho de esto. 47,98% se incrementó el aceite y la carne de res y sus derivados 33,03%. Digamos que esos fueron los productos que más incrementaron. Por otro lado, digamos, los alimentos que más bajaron de precio en diciembre de 2021 son, que pueden ser una alternativa, por ejemplo, para la papa, la racacha, el ñame. En la costa les gusta mucho, a mí personalmente no me gusta. ¿A usted le gusta mucho el ñame o no? Oye, rico. Sí, yo no que lo sí. compro. No, en no el es... mote de queso, delicioso. Mire, menos 19,15% disminuyó la racacha y también el ñame. Y el arroz, menos 14,38%, la cebolla, menos 3,38%, una disminución bastante considerable. Definitivamente, en Colombia pues se habla del aumento de los precios de los alimentos y del poder adquisitivo de los colombianos. Al regreso de esta pausa comercial, seguiremos hablando con Juana Telles y también con Juan Daniel Oviedo sobre este tema que nos preocupa a todos porque nos toca el bolsillo a todos. Ya volvemos. Ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de la canasta familiar y de los elevados precios de los alimentos. Doctor Juan Daniel, un huevo está costando 500 pesos. ¿Esto cómo, digamos, puede estar afectando directamente el poder adquisitivo de los colombianos? Claro que sí, recordemos que el arroz con huevo es el plato tradicional. Todos, no importa el nivel de ingresos, disfrutamos del arroz con huevo y efectivamente pues el encarecimiento de los huevos, que en algunas ciudades del país llegó a ser del 26%, es decir, ese precio final, al final de la cadena que pagamos entre 400 y a veces 500 pesos en los momentos más críticos del paro nacional en el mes de mayo, pues tienen un efecto supremamente importante, sobre todo porque algunos estudios de consumo muestran que el peso del huevo dentro de la canasta, llamémoslo, proteínica de los hogares, según sus niveles de ingreso, es más alto en los hogares pobres y vulnerables. Por consiguiente, es que vemos algo que presentamos a finales del año pasado y es que si esa inflación del 5,62% la viéramos solo para los hogares que están en situación de pobreza, sería una inflación que supera un punto porcentual, casi el 6,8%. Y con eso que usted nos está hablando, doctora Juana, digamos, el tener una canasta familiar casi que inaccesible tal vez para esta población va a provocar la creación de grandes bolsas de pobreza, ¿usted cree? El director contaba un poco digamos, lo que pasó en 2020. Ya vimos un aumento muy importante de la pobreza en Colombia. Colombia llevaba 15 años reduciendo sus niveles de pobreza y en un año perdimos mucho de ese esfuerzo que hemos hecho por lo que está pasando, lo que pasó con la pandemia. Entonces, en ese sentido, ya tenemos una población vulnerable que ha crecido. Los niveles de pobreza, efectivamente, con las cifras que muestra el DANE y lo que muestra el Departamento Nacional de Planeación, ha aumentado y aumentó mucho con la pandemia. Entonces hay muchas familias vulnerables y como decía un poco Juan Daniel, efectivamente esas familias vulnerables son las que más consumen estos alimentos.
Entonces tenemos que estar preparados a que tengan un efecto probablemente adicional en sus niveles de pobreza. Entonces sí, es una cicatriz, le digo yo, de la crisis. Esas son de las cosas más dolorosas de la crisis, y es que estas familias vulnerables con más integrantes son las que más sufrieron por la pandemia. Además porque no pudieron salir a trabajar, son informales. Un poco lo decía Juan Daniel al principio. El drama es que además perdieron su empleo, muchos de ellos, y algunos lo han recuperado, pero no todos han podido recuperar su empleo. Y es que se estimaba que la inflación llegaría al 3%, pero llegó a un tope del 5,7%. Y esto me gustaría entenderlo un poco más. Esto para el bolsillo de los colombianos, ¿cómo se traduce? ¿Qué significa esto realmente para un hogar colombiano? Sí, efectivamente, pues tuvimos un aumento del 5,6%. Nosotros creemos que además, tristemente, falta un aumento adicional de la inflación. Estamos viendo que la inflación puede llegar a niveles cercanos al 7% hacia marzo, y ahí estamos en un máximo y empieza a bajar, y en el año va a terminar como en 4,8%. Eso afecta, digamos, la capacidad de compra de los hogares. ¿Qué es la capacidad de compra? Es la plata que yo tengo en mi bolsillo para ir a comprar a la tienda está más baja. La buena noticia, entre comillas, es que recibieron un aumento del ingreso del 10%, pero de todas maneras esto afecta su capacidad de compra, toda la manera en que ellos se relacionan con la economía está afectada por ese 5%, 6%. Y lo decía el director hace un segundo, y es que las personas más pobres, como son las que más consumen alimentos proporcionalmente a su canasta, tuvieron una inflación un poco más alta, y entonces tienen un efecto mayor de la inflación sobre su bolsillo. Por eso es que es tan importante controlar la inflación, porque esas personas más pobres son las que menos se pueden proteger contra la inflación. Doctor Juan Daniel, esto que está hablando la doctora Juana es clave, porque el gobierno aprobó un incremento salarial, digamos, dejando el mínimo en $1.000.000 aproximadamente. ¿Con esta subida de precios de los alimentos, sí ha significado algún aumento? O sea, realmente me aumentaron, pero a la hora de gastar, pues estoy gastando más y no puedo realmente acceder a muchas cosas. El transporte subió los alimentos, la canasta básica familiar, la canasta básica, no estamos hablando de lujos, del huevo, está hablando usted de la carne, el pollo también se incrementó, todo está costoso. Bueno, vamos por partes. La primera es técnicamente pues, el incremento nominal del salario mínimo del 10,07%, pues sí le va a solucionar la pérdida de poder adquisitivo a las personas que devengan ese salario mínimo. Pero varias cosas, José Fernando. Primera, del empleo formal del país, solo 1 de cada 4 personas devengan el salario mínimo, ¿sí? Es decir, la indexación del salario mínimo solo aplica para el 25% de las personas que devengan o que trabajan en un empleo formal. Y cuando vemos la totalidad de los empleos de la economía, solamente el 16% de las personas que trabajan devengan ese salario mínimo. ¿Qué sucede? Debajo de ese salario mínimo, que seguramente estamos sobre todo en la informalidad, el DANE está estimando que aproximadamente el 48% de las personas que trabajan en el país devengan menos de un salario mínimo. Y ahí pues la indexación no es al 10,07%, porque si estás en la informalidad, pues la persona que te contrata te dice, no, pues yo al 10,07 no puedo, yo le doy el 3, le doy el 4, y si no, pues entonces busco otra persona que lo acepte. Entonces el riesgo más importante que puede estar generando el incremento del salario mínimo es que va a llevar a que tengamos más personas devengando menos de ese salario mínimo, y sobre todo, pues que se vean afectadas ahí sí por la pérdida de poder adquisitivo que está generando esa inflación. Doctora Juana, con esto que nos dice el doctor Juan Daniel, digamos, con la situación que está pasando en las empresas, recorte de personal, algunos, digamos, tienen insolvencia, capacidad de producción y ventas muy disminuidas, digamos que es posible que se genere un fuerte congelamiento salarial, como nos lo está explicando él, o que por lo menos la gente diga, pues le pago menos, no tengo más. Un poco ahí yo creo que es importante volver a lo que dice Juan Daniel, no todos reciben un salario mínimo, mucha gente está por debajo del salario mínimo y está en la informalidad. Eso no les afecta esto. El aumento del salario mínimo tan fuerte puede hacer es que mucha gente salga de la formalidad y se vaya a la informalidad, que eso es aún más preocupante, porque esos trabajos informales son muy precarios, la gente los pierde muy fácilmente, la gente no tiene productividad cuando está ahí, no recibe los ingresos suficientes. Entonces, ese es el gran riesgo de este aumento del salario mínimo.
Entonces, por ese lado estamos ahí. Y por otro lado, tenemos unas empresas que efectivamente estuvieron afectadas, que algunas, pero no son todas lo mismo, porque hay muy pocas formales, recibieron un apoyo, digamos, para el pago de sus nóminas durante la pandemia por parte del Gobierno Nacional, pero hay empresas que tienen problemas. Y poder dar unos salarios mayores no va a ser fácil, no va a ser fácil, lo va a ser es porque efectivamente no tienen la capacidad de producción y no tienen la demanda suficiente para hacer eso. Entonces no es una situación fácil en este momento subir los salarios per se y, como digo, que puede generar es un aumento de la informalidad. Este panorama también, doctor Juan Daniel, digamos que es muy aprovechado por los especuladores, ¿no? Si todo está subiendo, pues subámosle. Así me haya llegado más carga de papa, yo la sigo manteniendo en ese precio porque es que estoy ganando como loco, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que esos especuladores no aprovechen este momento y eso no llegue a afectar el bolsillo de los consumidores? Es un tema súper importante y es como si nos hubiera leído la mente. Estábamos con Juana en el detrás de cámaras pensando en eso, que cuando son los alimentos que llamémoslo, son los productos más cercanos a nuestra existencia, llamémoslo así, biológica, pues los pretextos para decir todo está caro y por consiguiente no empiezo a bajar los precios en la medida en que se solucione ese componente logístico internacional o se reduzcan los precios de los fertilizantes o del maíz o la torta de soya, va a ser mucho más lento. Por eso creo yo que ahí, haciendo un poco de divulgación, los resultados del índice de precios al consumidor son muy importantes en la medida en que mensualmente el país recibe una disciplinada perspectiva de lo que está sucediendo con todos los precios en su variación, pero también tenemos que reconocer que en Colombia esa especulación se vuelve más difícil en la medida en que hay una transparencia muy importante de los precios mayoristas de los productos agropecuarios. Recordemos que el SIPSA, que es el Sistema de Información de Productos e Insumos Agropecuarios que maneja el DANE diariamente, le da al país los precios de los principales productos agropecuarios y de productos procesados que se transan en las principales plazas mayoristas del país. Entonces, yo creo que la transparencia es un esquema de regulación muy importante para evitar que exista esa especulación. Pues nos quedan solo minutos, doctor Juan Daniel y doctora Juana, y me gustaría que antes de terminar el programa pudiéramos darle a la gente, al consumidor final, qué hacer con la situación que estamos viviendo y también, Juana, que de pronto nos ayude a visualizar cuáles son las perspectivas este año para nuestro país y qué también puede hacer el gobierno. ¿Qué hacen los colombianos de a pie con la situación que estamos viviendo? Bueno, es una situación bastante difícil, ¿sí? Porque no le podemos decir a la gente que deje de comer, ¿sí? Porque es antiético. Pero creo yo que la posibilidad de conocer, como tú lo mencionabas de forma muy adecuada, que hay unos productos que, a diferencia de la papa, como la racacha, o algunos productos como el arroz, que es tan fundamental en la canasta básica, que ha encarecido su precio por la oferta tan importante que está viendo el país en materia de arroz, pues tratar de sustituir o hacer algo que técnicamente se denomina el arbitraje, es decir, miremos los precios para que podamos definir un menú más importante. Otra cosa, pues llevar lonchera a la oficina, ¿sí? Si el corrientazo, la hamburguesa, la empanada están supremamente costosos, pues una buena cultura de precaución y de ahorro sería cocinar los alimentos en la casa y llevar lonchera, como lo hacemos muchos de las personas que trabajamos en el país. Claro que en este momento la lonchera sería arroz y arracacha, porque proteína está grave. Bueno, pero esperemos que el tema de los precios de la carne se vaya ajustando poco a poco en el país. El del pollo, pues que estuvo también afectado por el paro nacional, pues ya con el tiempo vamos viendo una corrección muy importante de esos precios. Doctora Juana, ¿y qué debería hacer entonces el gobierno para intentar subsanar al menos, para intentar alivianar un poco este panorama que estamos viendo y para que los colombianos pues no se vean tan afectados en su bolsillo? Y además, ¿cuáles son las perspectivas de este año? ¿Usted cómo lo visualiza? A ver, yo creo que es un momento, como decía yo, en que Colombia mostró mucha resistencia. Hay una palabra que estamos usando mucho que es resiliencia, pero la verdad es que la economía colombiana se está recuperando y se recuperó espectacularmente. Ya nos dirá el director cuánto crecimos el año pasado en pronto, pero nosotros creemos que debimos crecer al 10%. O sea, la economía está creciendo. Este año nosotros creemos que va a crecer un 4%. Crecer un 4 sobre un 10 ya es una medida importante. Y adicionalmente estamos tanto consumiendo como invirtiendo. Entonces eso es una buena combinación de cosas. No es espectacular, hay cicatrices, como decía antes, la crisis fue importante y afectó a los más vulnerables de manera más grave.
pero yo creo que hay posibilidades, digamos, si se han hecho cosas. Los subsidios que entregó el gobierno en su momento y que sigue entregando tanto a las empresas como a las familias, eso ayuda a que salgamos adelante. Pero yo creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, es tratar de formalizar el empleo, de irnos más hacia que la gente pueda trabajar, porque lo que necesitamos todos es que podamos trabajar para llevar la lonchera y para comprar la lonchera, pero necesitamos trabajar. Yo creo que ese es el gran pensar que Colombia tiene un futuro muy prometedor y que podemos producir y que efectivamente vamos a crecer. ¿Cómo hacer para formalizar el empleo en Colombia y apostarle este año a que cada vez más personas estén en un empleo formal cuando tienen un salario mínimo los empresarios que pagar, cuando tienen una cantidad de obligaciones también con el Estado? Uno de los elementos que creo en los cuales el país ha avanzado de forma importante es dejar de pensar que la informalidad per se es ilegal o es algo que hay que destruir o que hay que acabar. Es una realidad. Prácticamente para 2/3 partes de la economía del país, sobre todo en la zona agropecuaria, puede ser una realidad esta informalidad. Y creo que las políticas del gobierno nacional, sobre todo tenemos un documento COMPES de formalización empresarial que lleva a establecer cuáles son las estrategias que debemos plantear. La primera, esto es una relación básica de beneficio y costo. Si nosotros empezamos a desarrollar como gobierno y como Estado una situación en la cual los beneficios de la formalidad sean superiores a los costos de estar por fuera del sistema formal de la economía, pues todos vamos a tener el incentivo de formalizarnos. Programas como los que han diseñado algunas reformas tributarias, como la tributación simple, es decir, una tributación plana, en donde no tenga yo un esquema súper complejo para tributar, y al mismo tiempo, pues las recomendaciones de la misión de empleo fueron pues muy sabias en ese tema. No podemos pensar en el país en el que tenemos una cobertura plena de un régimen de seguridad social, seguir pensando en que hay un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Podemos pensar en un régimen generalista y que ya los temas adicionales asociados con pensión se puedan repartir de forma equitativa entre empleados y empleadores en el país. Entonces, el resumen es verdaderamente hacer la ecuación, cuáles son los beneficios de la formalidad, incrementarlos y poder reducir los costos de ingresar a esa formalidad. Pues nos quedan muchas preguntas en el tintero. Muchas gracias por la conversación, doctora Juana Telles. También a usted, doctor Oviedo, por estar en De Que Se Hable. Y gracias a ustedes por acompañarnos cada domingo aquí por Señal Colombia. Que tengan una feliz noche. Chao.